¿Sabías que hubo un mexicano que logró lo impensable? Un hombre nacido en las tierras áridas del norte de México, que cabalgó con tal fuerza e identidad, que su nombre retumbó más allá de la frontera. Ese hombre fue Doroteo Arango, conocido para la historia como Pancho Villa. Hoy te contaremos cómo su figura trascendió la Revolución Mexicana, y cómo sus acciones hicieron que Estados Unidos desplegara 10.000 soldados para encontrarlo, una operación sin precedentes. Prepárate para conocer a Pancho Villa, el mexicano más buscado. A finales del siglo XIX, en el estado de Durango, nació Doroteo Arango. Sus primeros años no fueron fáciles. La vida rural era dura, y la tierra no perdonaba a quienes no sabían sembrarla. Desde muy joven, aprendió a conocer los caminos polvorientos, los cielos secos y la necesidad de luchar por sobrevivir. No asistió a escuelas formales, pero la vida lo educó entre campos de cultivo, ganado y hombres rudos. Aprendió a montar a caballo, a leer el clima en las nubes, y a identificar la justicia y la injusticia con la sensibilidad de quien lo ha vivido todo en carne propia. Ese instinto lo acompañaría toda su vida. El México de aquel entonces era desigual, las grandes haciendas acumulaban riqueza, mientras los campesinos apenas tenían un pedazo de tierra para alimentar a sus familias. La tierra, que alguna vez fue comunal, había sido robada con leyes disfrazadas de progreso. Los hijos de los ricos aprendían francés, tocaban piano y leían a Voltaire. Mientras tanto, los hijos del pueblo vendían periódicos, lustraban botas o pedían limosna en las esquinas, con los pies descalzos y los ojos cansados. Los obreros trabajaban en fábricas sin ventanas, 12 o 14 horas al día, por un salario que apenas alcanzaba para una tortilla con sal. Fue en ese contexto donde Doroteo cambió su nombre a Francisco Villa, y se unió a la causa revolucionaria encabezada por Francisco I. Madero. Villa no era político, no era abogado. Era un jinete del norte que conocía cada rincón de Chihuahua y Durango, cada cueva y cañón, cada vereda que cruzaba la sierra. Rápidamente se convirtió en uno de los generales más carismáticos del movimiento revolucionario. No por títulos, sino por la lealtad que inspiraba en sus hombres y la claridad con la que defendía sus ideales: tierra para quien la trabaja, justicia para quien la merece. Su caballo, su sombrero ancho y las cartucheras cruzadas al pecho se convirtieron en símbolo, pero lo que lo hacía único era su cercanía con el pueblo. Pancho Villa no era solo un hombre a caballo. Era el rugido del norte, el eco de la justicia que cabalgaba con pólvora y esperanza. Durante años fue invencible, el líder del pueblo que desafiaba hacendados, generales y hasta gobiernos. Pero como todo en la historia de México, el poder no es eterno, y ni siquiera el Centauro del Norte pudo sostenerlo para siempre. Su caída comenzó cuando la revolución, que había unido a tantos, empezó a dividirse. Villa y Carranza, una vez aliados contra el dictador Huerta, terminaron enfrentados. Carranza quería un México centralista, controlado desde los escritorios. Villa soñaba con un país donde la tierra fuera del campesino y la dignidad del obrero. Eran dos visiones de nación, y las batallas entre ellos era inevitable. Villa estaba perdiendo fuerza militar, sus tropas estaban mal armadas y con escasos recursos. Al visitar suelo estadounidense, Villa buscaba demostrar que aún tenía poder, que no estaba derrotado y que podía golpear incluso al país más poderoso del continente. Fue un mensaje desafiante: aunque me den la espalda, sigo de pie. Mientras la revolución avanzaba, los ojos del mundo comenzaban a fijarse en Villa. Especialmente los ojos del norte. Al principio, Villa tuvo relaciones cordiales con ciertos empresarios norteamericanos. Se dice que durante un tiempo,
incluso simpatizaron con él. Pero las cosas cambiaron cuando los intereses financieros se vieron amenazados por la inestabilidad de la revolución. Y más aún cuando Villa perdió el respaldo oficial, que ahora apoyaba a Venustiano Carranza, su rival. Villa no lo olvidó, y lo que vino después marcó un capítulo que ni Hollywood podría haber escrito con tanta fuerza. En el norte de México, los rumores crecían. Villa estaba furioso con la traición, se sentía abandonado por quienes antes lo apoyaban. Y en ese clima de tensión, empezó a preparar algo inesperado. Una respuesta, un acto simbólico. Los caminos polvorientos de Chihuahua lo vieron cabalgar de nuevo, pero esta vez hacia el norte. Hacia un pequeño poblado llamado Columbus, en el estado de Nuevo México, Estados Unidos. Un lugar que, hasta entonces, pocos habían escuchado mencionar. En marzo de 1916, Villa y su gente cruzaron la frontera hacia la ciudad de Columbus, en Nuevo México. Fue un movimiento sorpresivo que causó alarma, quemaron algunos edificios y tomaron recursos, lo que generó una gran preocupación. Este hecho fue la gota que derramó el vaso para Gigante del Norte, que decidió actuar con firmeza enviando una de las mayores fuerzas militares en la historia hasta ese momento para buscar a Villa. Lo que ocurrió en Columbus quedará grabado en la historia. Y la reacción fue inmediata, una expedición con más de 10.000 soldados cruzó la frontera para capturar a Pancho Villa. Pero eso lo veremos en el siguiente capítulo. En el próximo episodio te contaremos cómo se desarrolló esta operación militar sin precedentes, cómo Villa se convirtió en un fantasma entre las montañas, y cómo una figura del pueblo logró burlar al ejército más poderoso del continente. Porque Pancho Villa no solo fue un general, fue una leyenda. Una leyenda que cabalgó más allá de su tiempo, y que aún hoy, sigue cabalgando en la memoria de quienes buscan justicia. Y mientras la historia lo recuerda con sombrero ancho, mirada firme y el trote de su caballo cruzando las veredas del norte, también lo recuerda como un hombre que, con todo en contra, se atrevió a enfrentarse al poder más grande del continente. No con ejércitos infinitos, no con discursos elegantes, sino con la certeza de que hay momentos en que un solo hombre, desde las tierras más humildes, puede cambiar el rumbo de la historia. No olvides suscribirte al canal y darle me gusta. Nos vemos en el siguiente video.